Hola, queridos hermanos. Vamos a continuar con nuestra formación catequética en esta dimensión de la pastoral social de nuestra diócesis de Ecatepec. Bien, el tema que vamos a considerar el día de hoy lleva por nombre la Iglesia en el mundo. Recordemos que estamos en el nivel número 3, miembros de la Iglesia, y este tema es el número 17. Vamos a tener como enlace que en el tema anterior reflexionamos acerca de la misión de la Iglesia, es decir, su razón de ser. ¿Para qué vive la Iglesia? Y también vimos que la Iglesia tiene una misión y vamos ahora a analizar precisamente que su misión está inserta en el mundo. No es una misión que le haya dado nuestro Señor a futuro o fuera de esta realidad. Se tiene que vivir ya desde ahora. La Iglesia a lo largo de los siglos se ha encontrado con diferentes etapas de la sociedad, ha avanzado con esta sociedad. Y precisamente ahora vamos a reflexionar que en nuestra realidad contemporánea, en esta modernidad, dice el concilio, la Iglesia se encuentra otra vez dentro de la realidad social y tiene que dar una respuesta porque la Iglesia está dentro del mundo. Recordemos estas palabras de nuestro Salvador: están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Sin embargo, pues como eclesiología se nos invita a responder a las necesidades que el mundo nos presenta como creyentes. Tenemos el objetivo de reflexionar precisamente la misión de la Iglesia en el mundo actual, en donde nos estamos desarrollando como miembros de nuestra Iglesia, y asumir que los cristianos estamos llamados a estar insertos plenamente en el mundo donde somos fermento de la fe. Vamos a seguir este esquema propuesto. Tenemos primera parte, la Iglesia en el mundo, como solidaria del género humano, al servicio de la persona y la sociedad, que valora la actividad humana y las realidades terrenas, se preocupa por las cuestiones urgentes y dialoga con la cultura moderna. Aquí vamos a ver un poquito acerca de a qué nos toca enfrentarnos en nuestro tiempo, a qué necesidades del mundo estamos llamados a dar respuesta. Tenemos en el siguiente punto el tema específico ya de los cristianos, que estamos llamados a ser presencia activa en la sociedad, cumplir con fidelidad los deberes temporales, a cristianizar el mundo y ser fermento del evangelio. Eso ya como más personalmente. ¿Qué es lo que a mí me toca como cristiano? Cristianizar al mundo, ser fermento del evangelio, cumplir con mis deberes. La Iglesia siempre nos invitará a cumplir con los deberes terrenos, con los deberes de nuestra sociedad. Y ya en la pastoral, en la acción, la Iglesia ha de caminar en una pastoral social encarnada, dialogante y solidaria. Como primer punto, vamos a ver a partir de la Gaudium et Spes, documento del Concilio Vaticano II, que nos habla precisamente de la misión de la Iglesia en el mundo actual, cómo se relaciona y de qué manera la Iglesia ve al mundo contemporáneo, el mundo que nos ha tocado vivir. Dice en el número 40, la Iglesia posee una misión con respecto a la sociedad. La comunidad cristiana es entidad social visible y comunidad espiritual. Avanza con toda la humanidad, experimenta la suerte terrena del mundo, actúa como fermento y alma de la sociedad, que debe renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios. Esta compenetración de la ciudad terrena y de la ciudad eterna se percibe por la fe y constituyen un misterio. Se dice que que la Iglesia tiene una realidad humano y divina, porque su fundador, Cristo, también tiene esta realidad humana y divina. Decimos en el credo: verdadero Dios y verdadero hombre. Así, la Iglesia también está constituida como humana y terrena.
siempre presente que es una comunidad espiritual que busca llegar a Dios, a esta realidad suprema que es nuestro Salvador, que es el Señor, que nos ha venido a llamar a ser parte de la vida eterna. Pero también somos una comunidad visible, social, terrena, tangible. Esto quiere decir que la iglesia pues no está desafanada de los quehaceres terrenos, estamos insertos en el mundo con todas las implicaciones que lleva. Pero, a diferencia de todos los miembros de la sociedad que tenemos responsabilidades, nosotros las cumplimos siempre con vistas a llevar a los demás a Cristo, a cristianizar el mundo, ser fermentos del Evangelio. Todas estas características que la sociedad va pidiendo día con día a los miembros que la conforman, pues todavía se hacen más grandes para el cristiano, porque a pesar o más bien el mundo cumple con los deberes y se queda en el ámbito humano, pero nosotros vamos a llevar el ámbito todavía más allá, que es el ámbito espiritual, porque nuestras responsabilidades se cumplen siempre con vistas a llevar a los hombres a Cristo. Al servicio del ser humano. La Iglesia se asume como servidora del ser humano. El Concilio Vaticano II quiere mostrar la solidaridad, respeto y amor a toda la familia humana, al dialogar con ella acerca de los problemas e interrogantes angustiosos que le aquejan, la evolución del mundo, el puesto y la misión del ser humano en el universo, el sentido de los esfuerzos individuales y colectivos, el destino último de las cosas de la humanidad. Quiere decir que la Iglesia se preocupa, ya desde el Concilio Vaticano II nos dice, por responder a los problemas que la sociedad va mostrando. También vamos a ver un poquito más adelante los problemas científicos, no solamente ya los sociales, también algunas cosas de ciencia que la Iglesia está llamada a incorporarse en los debates para dar respuestas, porque la Iglesia es testigo de la verdad. La Iglesia se reconoce enviada a aclarar todas las cuestiones a la luz del Evangelio y ofrece la salvación que brota de Jesucristo. Por eso el concilio proclama la altísima vocación del hombre y la mujer. Les habla de la dignidad humana, el pecado, causante de males existentes, la constitución del ser humano como unidad cuerpo-alma, la dignidad de la conciencia, de la inteligencia y la verdad, la grandeza de la libertad, del misterio de la muerte. Tenemos aquí algo importante. La Iglesia tiene en sus manos la verdad, sobre todo respecto de estos puntos tan específicos que nos dice en estos números de la Gaudium des Spes, de la dignidad humana, de el pecado como causa de los males, de la realidad del hombre como cuerpo y alma, la dignidad de su conciencia, la libertad, la verdad. Estos son problemas que considero se ven muy tangentes en nuestro tiempo actual, cuando se debate sobre políticas que muchas veces no responden a estas realidades o estas verdades que la Iglesia proclama, que la Iglesia resguarda, la dignidad del hombre y de la mujer, la dignidad de la vida humana, la grandeza de la libertad, etcétera. Muchas veces se ven coartadas, se ven menospreciadas, e incluso algunas ideologías piensan que la Iglesia las quiere poner de lado, las quiere olvidar, pero no es así, solamente que la Iglesia proclama la verdad plena a la luz del Evangelio, sin ninguna distinción, sin ninguna diferencia, sin ningún particular, porque muchas veces eso es lo que se busca, que las políticas quieran responder a particulares, pero se olvidan de lo universal, del bien común, de lo que está a la base de nuestro actuar social cristiano, el bien común. Y la Iglesia pues está llamada a seguir siendo fermento de esas verdades. Nunca va a querer limitar la libertad del hombre, porque es un tesoro la libertad del hombre, es un don que Dios le ha dado al hombre. Más aún, la Iglesia pues llama a los hombres a vivir la plenitud de esa libertad, pero sin menospreciar a los demás, sin ver a una persona como carente de su dignidad. Por eso es que la Iglesia tiene una importante
labor en estos días. Debemos seguir luchando por todas estas partes que la iglesia está a la fecha luchando desde sus trincheras, defendiendo la vida, defendiendo la libertad, defendiendo la dignidad de la persona y no nunca estar al lado de las ideologías que buscan lo contrario. Y más aún, ahora ya sabemos que la iglesia está a la defensa de estos derechos, ¿no? Entonces, pues estar a la defensa de estos derechos, pero como luz de la iglesia, como luz del evangelio, siempre siendo fieles cristianos, no dejando de lado la verdad que nosotros resguardamos, custodiamos y que también estamos llamados a proclamar. Ahora, la actividad humana en el mundo y la iglesia. El concilio considera que la actividad humana en el mundo es algo querido por Dios, es decir, el trabajo del hombre, todo trabajo del hombre, es un querer divino. Lo vemos en el Génesis, cuando manda al hombre en la creación a dominar a las criaturas. Esta es una realidad importante. No por ser cristianos nos vamos a zafar de los quehaceres humanos. La actividad humana es bien vista por Dios y por tanto tomada por la iglesia como un don. Todo trabajo humano, todo trabajo que santifica al hombre. Con el sometimiento de todas las cosas, como en el Génesis, el hombre y la mujer hacen admirable el nombre de Dios en el mundo, realizan la imagen y semejanza de Dios, obedecen el mandato de gobernar el mundo en justicia y santidad. Las victorias del ser humano son signo de la grandeza de Dios. El hombre tiene la capacidad dada por Dios a través de la inteligencia de transformar la realidad, de transformar las criaturas o la naturaleza también para el beneficio del mismo hombre. Y esto, visto con ojos de la fe, es una manera de proclamar también la gloria de Dios, pero también tenemos la responsabilidad de hacerlo en su justo medio, de hacerlo con justicia, sin someter también a las demás criaturas para la pura comodidad del hombre, porque entonces pues ya nos está viendo también la mano de Dios, porque el hombre en este sentido es como un administrador de Dios que cuida de las criaturas, que cuida de la naturaleza y que sí las somete, que las domina, pero no desde un ámbito, digamos, de superioridad eh, mal encausada, sino entendiendo también su lugar dentro de la naturaleza. Especialmente es valioso el trabajo que se realiza de forma provechosa en servicio de la sociedad, el cual desarrolla la obra del Creador, es decir, al servicio de los hombres. Ahí es donde podemos tener un parámetro. ¿De qué manera sé si yo mi trabajo lo estoy realizando como un administrador de la naturaleza y de las cosas que Dios da al hombre? Pues cuando yo estoy viendo por la justicia, por la igualdad, siendo siempre un servidor de la sociedad, para poder manifestar la obra del Creador. Sigo. Sirve al hombre de los hermanos y constituye a cumplir los designios de Dios en la historia. Toda actividad se ordena al bien del ser humano, con la que se perfecciona, aprende, cultiva sus facultades, se supera y trasciende. Con tu trabajo, con mi trabajo, en el ámbito en el cual yo me desarrolle, debo buscar llevar al ser humano primero hacia el bien y ya luego personalmente y comunitariamente se verá una perfección, un aprendizaje, un cultivo de las facultades, especialmente de la libertad, de la inteligencia y la voluntad, y una superación que trasciende lo humano, es lo que decía hace un momento. No nos quedamos como cristianos con vistas al mundo, sino que vamos más allá del mundo, a lo espiritual, a lo cristiano, al encuentro con Dios. Estas realidades terrenas, dice, el concilio las reconoce y reconoce que poseen autonomía, la cual debe ser correctamente entendida, porque muchas veces podemos entender como autonomía el que hace lo que quiere, se gobierna por sí sola, y ciertamente la naturaleza se gobierna por sí sola, tiene ya en su propio ser instauradas pues ciertos ciclos, ¿no? Que nosotros sabemos, nace, crece, se reproduce, muere, pero también
hay una manera especial de ver la autonomía que el Concilio nos enseña y nos dice, por autonomía de la realidad entendemos que, por naturaleza, las cosas están dotadas de consistencia, verdad, bondad y de un orden propio. Eso no lo vamos a negar. Que el ser humano debe descubrir, emplear, ordenar y respetar. Es decir, nuestro llamado es a descubrir esta bondad, verdad, consistencia y orden de la realidad, de las cosas, de la naturaleza, emplearlas en beneficio del hombre, pero no en un beneficio mal encausado, como decía hace un momento, ordenarlo, ayudar a que haya un orden y respetar ese orden, respetar a la naturaleza en el orden que tiene, no manipular la realidad a nuestra mera conveniencia, porque si no, pues nos olvidamos de ese respeto a la naturaleza misma. Un concepto errado de autonomía es entender lo temporal independiente de Dios y sin referencia al Creador. La autonomía bien entendida permite un diálogo armonioso entre fe y ciencia. Por eso la Iglesia, en esta rama de la moral, de la bioética, va a abordar temas al respecto de manipulación genética, por ejemplo, de algunas criaturas, de clonación del hombre, de clonación de algunos animales, de manipulación de algunas especies para hacer, no sé, al caballo mejor dotado para las carreras, genéticamente, ¿no? Ese tipo de cosas la bioética va a hablar, va a responder al tiempo actual con razones de por qué esto no es ético desde la moral cristiana. Ah, pues es por esto, porque no estás respetando su orden, el orden natural de las cosas. No estás aprendiendo a descubrir y a ampliar y ordenar, siempre con el respeto a esta naturaleza. Esto lo encontramos, como dice aquí en la diapositiva, en la Gaudium et Spes número 36. Ahora, hay unas cuestiones más urgentes a las que la Iglesia debe responder en nuestros días, porque son en las que estamos inmersos, hermanos. No podemos quedarnos simplemente como espectadores de lo que se desarrolla en el mundo. A mí siempre me ha impresionado o me causa admiración el hecho de que el Concilio Vaticano II pues fue reflexionado y escrito hace ya algunos años, pero sigue siendo temas que hoy en día están en boga, que están al día, que están todos los días teniendo cosas nuevas. Esto me impresiona porque pues quiere decir que la iglesia estaba no solamente viendo su realidad, sino pensando a futuro, pensando años después a qué va a encauzar lo que hoy empieza. Por ejemplo, el matrimonio y la familia hoy en día se ha visto al matrimonio y a la familia incluso como una imposición, ¿no? Como algo negativo. Y la iglesia, por defender esta realidad, por defender y seguir hablando en torno a lo que implica una familia, un matrimonio cristiano y todos los deberes que conlleva, pues le tachan muchas veces de retrógrada a las personas que aún tienen el deseo de formar una familia, tener hijos. Hoy en día, tener hijos es casi algo en contra de la sociedad. Se nos ha querido vender incluso que es contra natura, ¿no? Pero no, la realidad es que esto está dentro del orden de la vida del hombre. Por eso la iglesia sigue respetando, admirando y defendiendo la familia, el matrimonio cristiano. La cultura, la vida económico-social y la política. Igual estamos dentro de un mundo con cambios políticos al orden del día. Tenemos en estos tiempos el conflicto político que se desarrolla en Europa. Y nosotros como iglesia pues estamos llamados a dar respuestas, a lo mejor no a ser activistas desde aquí, ¿no? Pero sí estamos llamados a dar respuesta primero desde la oración y después considerando que muchas veces, más bien siempre la guerra, los conflictos bélicos no respetan la dignidad del hombre porque el hombre mata al hombre por un beneficio, ni siquiera muchas veces de un país o de la sociedad en general, sino de un particular. Y la iglesia está llamada a ser promotora de la paz en ese sentido. La promoción de la paz nos dice, o el fomento de la comunidad de los pueblos,
con la obligación de evitar la guerra y edificar la comunidad internacional. Aquí está. ¿Cuál es mi labor como cristiano frente a los conflictos políticos, bélicos en Europa? Pues mi labor como cristiano es seguir promocionando la paz, deseando y trabajando por una comunidad internacional, evitando la guerra. Por eso un cristiano, pues no está llamado a desear la guerra, no está llamado a desear el conflicto, sino la paz. Y fíjense esta comunidad internacional, siendo todos cristianos del mismo mundo, de la misma tierra que el Señor nos dio. Como le decía el Papa Francisco en la Laudato Si, ¿no? Esta casa común que es el mundo, estamos llamados a descubrirnos verdaderamente como habitantes de una misma casa, que es el mundo, una gran casa que Dios nos ha dado, y pues en ese sentido, evitar la guerra, evitar los conflictos, para evitar también dañar a la naturaleza, respetando pues ese mismo orden, ¿verdad? Luego nos dice el diálogo con la cultura moderna. La Iglesia opta por dialogar con la cultura moderna, con las religiones y otras confesiones no cristianas. Esto ciertamente viene a partir también del Concilio Vaticano II. Este concilio pues es de verdad muy ecuménico, se abre a la escucha, al diálogo con otras confesiones cristianas y también con confesiones no cristianas. Tenemos la realidad de que la Iglesia está dentro de estos diálogos, dentro de la escucha de estas inquietudes, porque también otras confesiones, tanto cristianas como no cristianas, pues buscan en las raíces de sus pensamientos de fe esta paz, este bienestar, el bien común, y ahí es donde la Iglesia pues está llamada a colaborar con ellos. No considera que la crítica a la religión sea el enemigo a combatir, sino un interlocutor con quien dialogar. No desvía los ojos del ateísmo, sino que mira de frente y dialoga con él. Esto es interesante porque muchas veces la comunidad científica, la comunidad de pensadores no creyentes atacan a la iglesia como esperando que la iglesia responda con argumentos igualmente elaborados o violencia con violencia, ¿no? Buscando precisamente como un enfrentamiento. Y la iglesia nos dice, pues no, la iglesia no ve un enemigo ahí, sino una oportunidad de diálogo, saber lo que ellos piensan para también poder crecer nosotros. Es precisamente uno de los llamados importantes, ¿no? A crecer, perdón, a escuchar y que esta escucha traiga un crecimiento personal, pero también un crecimiento eclesial, un crecimiento comunitario. Al respecto, pues cuando nosotros hemos tenido estos enfrentamientos muchas veces con hermanos de otras confesiones cristianas, los llamados protestantes, creemos que nuestra labor es ponernos a pelear, ¿no? A discutir, a ver quién tiene los mejores argumentos. Pero una actitud importante que nos invita la Gaudium et Spes, escucha. Escucha y aprende cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus ideas que tienen, cuáles son sus aportes para mi vida de fe, porque muchas veces seguramente nos van a decir cosas que me ayudan a crecer como cristiano y ya en ámbito colectivo, pues ayudarán a la iglesia a seguir edificándose. La iglesia, como mediación de la salvación de Cristo, que Cristo nos da, debe escrutar los signos de los tiempos, ya tenemos desde el Evangelio en Mateo 16:3, para descubrir en ellos la presencia de Dios. Así se reconoce la eficacia salvífica de la historia. ¿Qué significa escrutar los signos de los tiempos? Pues aprender a ver en qué etapa de la historia nos ha tocado vivir nuestra fe. Lo que veíamos hace un momento, ¿no? A nosotros nos ha tocado estar dentro de un debate en torno a la familia, a la procreación, a la defensa de la vida, etcétera, etcétera. Todo lo que hoy vemos en el mundo, pues sí estamos llamados a hacer, a manifestar la realidad del Evangelio, pero dentro de esta inmersión en el mundo, vamos a poder descubrir también la presencia de Dios y cuando la descubramos, pues manifestarla al mundo.
la verdad. Pues esto lo tenemos, como les decía, desde el Evangelio, no solamente desde el concilio, ¿verdad? Es un eco al Evangelio, escrutar los signos de los tiempos. Los cristianos y la edificación del mundo. El concilio expresa que la vivencia del cristianismo no es huida del mundo, sino presencia en la sociedad. Como tal, los cristianos, especialmente los laicos, hemos de asumir nuestra responsabilidad en la vida, Tenemos pues que el cristiano realiza actividades que están dentro de las actividades humanas, pero los hace como con una vista espiritual, para edificar el mundo y edificarlo hacia Cristo, no por un progreso sin más, como el mundo luego nos lo pinta o nos lo vende. El progreso que busca el cristiano es un progreso cristocéntrico, que va a cristianizar, a evangelizar el mundo desde sus actividades. Nos dice aquí con estas letras en negrita, el cristianismo no es una huida del mundo, al contrario, es una conciencia de que se es parte del mundo y como tal vive el cristiano, pero siempre con vistas a la vida eterna. Dice aquí, los cristianos hemos de alegrarnos de realizar nuestras actividades temporales. Es decir, vamos a realizar todas las actividades que el mundo nos presenta día con día, el estudio, el trabajo, especialmente los laicos que tienen este toque dentro del mundo, dentro de la realidad, en la que muchas veces los religiosos no alcanzan a llegar. Nosotros como laicos debemos llevar esta realidad del Evangelio al mundo con el cual convivimos, llevar los valores religiosos a las personas con las cuales nos relacionamos, para ser así de verdad cristianos en el mundo. Hay unas consecuencias que la Gaudium et Spes nos muestra para la pastoral. Aquí tenemos esta cita bíblica y otros dos textos más abajo que nos pueden ayudar para nuestra reflexión personal. Y vamos a ver precisamente que la pastoral pues va a traer primero con el mundo contemporáneo, nos dice aquí, desde el siglo de las luces que nosotros estudiamos en Historia Universal, vamos a ver dos cosas importantes. Primera, el mundo mira diferente a la iglesia. Lo ve desde otra óptica. Una óptica tal vez un poco de rechazo, pero también una óptica más racional. Pero también la iglesia cambia su visión. La iglesia ya no se va a dedicar a condenar anatemas, herejías, sino que va a haber el progreso de la cultura y de la ciencia, pero ya no como amenazas, sino como un progreso del mundo, un progreso del hombre. Y así es como lo va a ir categorizando. Tenemos después también con Concilio Vaticano II una apertura de la iglesia hacia religiones de otras, bueno, más bien otras religiones no cristianas, pero también a prácticas de fe de denominación cristiana no católica, porque la iglesia se va a descubrir en el mundo, se va a descubrir parte de una realidad más amplia y entonces va a escuchar, como decíamos hace un momento, no como para el debate, no como una amenaza, sino como una oportunidad también de crecimiento, de edificación y una oportunidad de llevar también el evangelio hacia estas personas que tal vez no conocen a Cristo o que no conocen la realidad que la iglesia proclama. Y la iglesia pues está llamada a ser solidaria del género humano entero, no solamente de una parte de los hombres o de algunas castas o algunos pueblos, sino de todo el género humano, decíamos hace un momento, la comunidad internacional, una visión del hombre desde lo universal, y ahí es donde la iglesia va a participar. Tal vez nuestras actividades, nuestros actos, las oportunidades que tenemos de actuar en estos puntos que hemos visto en la catequesis del día de hoy, no pueden llegar hacia el género humano, ¿no? Tal vez podríamos decir, si yo hago algo, pues se va a quedar en el núcleo donde lo estoy realizando. Si yo evangelizo con mis actos, serán pocas las personas que lo vean. Pero es precisamente esa la importancia. Como iglesia estamos llamados a generalizar al hombre y hacia ese género humano actuar conforme a la fe. Y es entonces cuando un acto, por pequeño que sea, hará la diferencia. Pensemos si todos los miembros de la iglesia
actuáramos conforme a la verdad, actuáramos conforme a este llamado a evangelizar a todo el mundo, a todo el género humano, pues sería mucho más fácil todavía, o avanzaríamos más rápido en esta cristianización del mundo. Pues queridos hermanos, este ha sido el tema del día de hoy, nuestro tema de formación catequética. Sigamos avanzando en esta formación, teniendo ahora en mente pues esta realidad, que la iglesia está en el mundo, la iglesia no está aislada, no está fuera de la realidad, y que más aún está llamada a participar en esta realidad temporal, obviamente sin perder de vista la realidad eterna, la realidad de Cristo, que Cristo nos viene a traer, la santidad, ¿verdad? Pero esa santidad se va a construir desde este mundo en el cual vivimos. Ha sido un gusto compartir con ustedes este pequeño tema, esta pequeña reflexión, y sigamos dentro de nuestra formación catequética de la pastoral social.